Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de la web donde desgranamos los secretos y las historias que nos roban el aliento. Espero que estén muy bien, con la energía a tope y listos para sumergirse en un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un murmullo que ha crecido hasta convertirse en un grito de intriga, el supuesto impactante secreto que Demet Özdemir habría revelado sobre el reciente viaje de Can Yaman a Italia. Sí, han oído bien. Parece que nuestra querida Demet ha soltado prenda, y las implicaciones de sus palabras podrían ser, como decimos en México, para llorar de emoción o de susto. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a darle clic a ese botón rojo de suscribirse, activar la campanita para no perderse nada, porque créanme, los temas que traemos aquí son de los que se comentan en todas las sobremesas. Vamos a empezar con esta historia que promete mucho. Primero que nada, para los despistados o para quienes acaban de llegar, déjenme ponerlos en contexto. Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia, ha estado haciendo mucho ruido últimamente con sus proyectos en Italia. Lo hemos visto deslumbrando en la alfombra roja, protagonizando series y por supuesto, acaparando portadas de revistas. Su carisma y su talento trascienden fronteras, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por sus miles de fans alrededor del mundo. Pero lo que nos trae hoy aquí no es solo su éxito profesional, sino las sombras de misterio que parecen rodear su vida privada, y en particular, la conexión que se le está haciendo con su expareja, la talentosísima Demet Özdemir. Resulta que según filtraciones y comentarios que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos e italianos, Demet Özdemir habría hecho unas declaraciones, o al menos habría dejado caer unas pistas, que podrían arrojar luz sobre las verdaderas razones del viaje de Can a Italia, o quizás, sobre algo que sucedió allí y que hasta ahora desconocíamos. La información que ha llegado a mis oídos, y que estoy a punto de compartir con ustedes, es bastante jugosa y, como les advertí, impactante. Se habla de un secreto que, de ser cierto, cambiaría por completo la percepción que tenemos de la relación pasada entre Can y Demet, e incluso de los motivos actuales que llevan a Can a pasar tanto tiempo en el país de la pasta y la moda. Imaginen, estamos hablando de algo que podría ir más allá de simples encuentros casuales o de coincidencias. Podría ser algo que Demet, de manera sutil o directa, ha querido comunicar, quizás para aclarar malentendidos, quizás para zanjar un capítulo, o tal vez, solo tal vez, para enviarle un mensaje a Can o a quienes especulan sobre su vida. El rumor principal gira en torno a que Demet habría insinuado o revelado que el viaje de Can a Italia no es tan casual como parece, y que estaría relacionado con algo o alguien de su pasado que aún tiene muy presente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿A quién se referiría Demet? Está hablando de una antigua relación italiana, de un proyecto secreto, o quizás, y aquí es donde la imaginación vuela, de algún asunto personal que lo ata al país de una manera profunda. Y lo más intrigante de todo, ¿cómo ha sido que Demet, precisamente ella, ha tenido acceso a esta información o ha decidido compartirla? Muchos de ustedes recordarán que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja hace algunos años. Su romance fue uno de los más comentados y admirados en el mundo de las telenovelas turcas. Eran la pareja dorada, la que todos esperaban que llegara al altar. Compartieron pantalla en Erkencikus y la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla y conquistaba a millones de espectadores. Los fans se enamoraron de su historia de amor ficticia y posteriormente, de su historia de amor real. Sin embargo, como suele suceder en este mundo del espectáculo, las relaciones llegan a su fin, y la de ellos tampoco fue la excepción. Su ruptura, aunque no fue anunciada con gran alboroto, sí dejó un hueco en los corazones de muchos seguidores que anhelaban verlos juntos para siempre. Ahora, ¿por qué Demet Özdemir estaría hablando del viaje de Can a Italia? La clave podría estar en la naturaleza de la información que supuestamente ha compartido. Las versiones más escuchadas sugieren que Demet habría mencionado que Can Yaman viajó a Italia, no solo por trabajo o para disfrutar de su fama, sino porque está buscando algo, o a alguien, que le fue arrebatado o que dejó atrás en ese país. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Esto abre un abanico de posibilidades. Podría ser un amor italiano del pasado, una oportunidad de negocio que se le escapó, o incluso un secreto familiar que él está intentando desentrañar. Imaginen el escenario, ustedes están siguiendo de cerca la vida de una celebridad, ven que viaja a un país, se les ocurren mil razones, pero de repente sale a la luz que
Una expareja suya revela un detalle íntimo, un secreto que cambia todo el panorama. Es como si Demet, sin querer o queriendo, nos estuviera dando la pieza que faltaba en el rompecabezas de Can Yaman. Y lo más intrigante es que esto no sale de un rumor cualquiera, sino que parece provenir de una fuente directa, o al menos, muy cercana a Demet. Algunos medios aseguran que las declaraciones de Demet se produjeron en un tono bastante melancólico, como si entendiera perfectamente las motivaciones de Can, o como si conociera de primera mano la historia detrás de esa búsqueda italiana. Esto nos hace pensar, ¿será que Demet conoce a esa misteriosa figura o ese objeto de deseo que impulsa a Can a Italia? ¿Compartieron alguna vez la confidencia de este anhelo? Y aquí es donde quiero que ustedes me acompañen en esta especulación, porque la información no es oficial, es un entramado de rumores y supuestas revelaciones. Pero el poder de los rumores, y más cuando provienen de figuras tan relevantes, es inmenso. Se dice que Demet podría haber dicho algo como, Can siempre ha tenido un pedacito de su corazón en Italia, o él fue a Italia buscando algo que siempre deseó recuperar. Frases así, cargadas de emotividad y con ese toque de conocimiento íntimo, son las que encienden la chispa de la curiosidad. Ahora, ¿cuáles son las teorías más fuertes que giran en torno a estas supuestas declaraciones de Demet? Una de las teorías más populares es que Can Yaman estaría buscando reencontrarse con un amor italiano de su pasado, un romance que quizás vivió antes de alcanzar la fama mundial, y que por alguna razón, se vio truncado. Demet, al ser su expareja y haber compartido momentos íntimos, podría ser la única que supiera de la existencia de este amor y de la profunda conexión de Can con esa persona. Si este fuera el caso, el viaje de Can a Italia adquiriría un tinte de película romántica, pero con el drama de un amor del pasado que regresa para sacudir su presente. Otra posibilidad igualmente fascinante es que Can esté intentando recuperar una oportunidad laboral o un proyecto que se le escapó en Italia antes de que su carrera despegara en Turquía. Quizás hubo una audición que no le salió bien, o un contrato que no se concretó, y ahora, con la proyección internacional que tiene, está decidido a volver y conseguir lo que en su momento no pudo. Demet, al ser su compañera en Erkencicus, vivió de cerca el ascenso de Can y podría saber de sus ambiciones y frustraciones tempranas. Y luego está la teoría más misteriosa y, quizás, la más intrigante, que Can esté investigando o buscando algo relacionado con su familia o sus raíces en Italia. Podría ser un legado, un secreto familiar, o incluso lazos sanguíneos que él desconocía y que ahora está intentando desenterrar. En este escenario, las palabras de Demet tendrían un peso aún mayor, pues implicarían un conocimiento muy profundo de la vida personal y familiar de Can. Lo que sí está claro es que la figura de Demet Özdemir, al ser vinculada con esta supuesta revelación, le otorga una credibilidad adicional al rumor. No es una desconocida quien habla, sino alguien que compartió su vida, sus éxitos y sus desafíos con Can Yaman. Su voz, aunque sea a través de indirectas o declaraciones ambiguas, resuena con la fuerza de la experiencia compartida. Pero, ¿cómo llegó esta información a nosotros? Los rumores, como bien sabemos, a menudo nacen de comentarios en redes sociales, de filtraciones en foros de fans, o de notas publicadas por medios de comunicación que se especializan en el mundo del espectáculo. En este caso, parece que un comentario de Demet en una entrevista o en una publicación en redes sociales fue interpretado de una manera muy específica por los fans y los medios, dando pie a toda esta especulación. A veces las palabras de las celebridades, incluso las más inocentes, pueden ser analizadas hasta el último detalle y sacadas de contexto para crear una narrativa interesante. Lo que sí podemos afirmar es que el viaje de Can Yaman a Italia ha sido un hervidero de actividad y de atención mediática. Lo hemos visto disfrutar de la vida italiana, trabajar en sus proyectos y, por supuesto, interactuar con sus seguidores. Pero ahora, con las supuestas palabras de Demet Özdemir, cada uno de sus pasos en Italia adquiere una nueva dimensión, una capa de misterio que nos invita a pensar en lo que realmente está buscando o reencontrando allí. Es fascinante cómo la vida de las celebridades se convierte en un drama continuo, donde cada acción, cada palabra, cada encuentro, es analizado y reinterpretado por miles de personas. Y en este caso particular, la conexión entre Demet y Can, dos figuras tan queridas, añade un ingrediente extra de interés. Para concluir, mis queridos seguidores, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre el viaje de Can Yaman a Italia ha abierto una caja de Pandora de especulaciones. Si bien no tenemos confirmación oficial de sus palabras exactas, el hecho de que provenga de ella, su expareja y compañera en un proyecto tan exitoso, le da un peso considerable a los rumores. Ya sea un amor del pasado, una oportunidad perdida,
o un secreto familiar, parece que Can Yaman está en Italia persiguiendo algo que es profundamente importante para él, y Demet Özdemir podría ser la única que conoce la verdadera historia detrás de esta búsqueda. Quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está buscando Can Yaman en Italia? ¿Les parece creíble que Demet Özdemir haya revelado un secreto de esta magnitud? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo estos secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los mantendrán al filo de la silla. Hasta pronto.